Y si tú eres seguidor de Jesús, dile: Señor, hazme sensible a usar lo que yo tengo, lo que tú me has dado. A que yo use mis manos. Si yo estoy viendo la situación de esa persona, si yo estoy viendo la situación de ese matrimonio, yo tengo que usar lo que yo tengo para bendecir, para sanar, para abrazar, para levantar, para animar, para visitar. Y no quedarme solamente en la expectativa, en decir: ya sabe lo que tiene que hacer, ya cuántos años tiene en Cristo y sigue igual. Pero Dios nos ha dado algo para usarlo. Son días, mi amado, son días en que Dios quiere usar nuestra vida para levantar a otros. Jesucristo es la base o la columna principal de nuestra creencia, de lo que nosotros caminamos y vivimos. Tan solo en este año, ¿cuántos domingos has estado en esta congregación? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 7 meses. ¿Por 4? 28. ¿Por 2? 52 pláticas o predicaciones o conferencias, como le quieras llamar, has escuchado. Sabes que muchas veces nos escudamos. Muchas veces cuando Dios te dice: ya sabes que ya salte de ahí, ya comienza tu proceso, no me digas que ya lo voy a empezar, no, ya déjate de cosas, ya levántate. ¿Sabes que muchas veces nos excusamos en 3 cosas? El diablo me agarró, no me deja, me tiene agarrado de la mano. Está hablando de tu familia, está hablando de tu matrimonio, está hablando de tus hijos, tus ovejas, tu reunión de hogar, tu ministerio, tu congregación. Esa es la obra a la cual vas a rendir cuentas. Vamos a ver hoy esta mañana. Le pido que me tenga un poco de paciencia y mucho reciba o escuche. Esté haciendo por favor un esfuerzo también usted físico voy a tocar algunas escrituras y voy a tocar muchas escrituras porque yo creo que la palabra va a hablar a nuestras vidas en lo que representa las manos y pies de nuestro Señor Jesús, porque hoy vamos a ver por qué fueron clavados sus manos y sus pies. O sea, por qué fueron clavadas estas partes tan importantes del cuerpo, que representa para nosotros eso. Todas las cosas que sucedieron en la cruz tuvo un significado para nuestras vidas. Hoy cantamos yo creo con tanta libertad, de la libertad que gozamos como creyentes, pero todo eso fue posible por esa cruz, por esa crucifixión. Sin ello no hubiese sido posible lo que usted y yo disfrutamos hoy día como creyentes. Vamos a ver unas escrituras y posteriormente vamos a ver todo este tema que quiero compartirles esta mañana. Dice Génesis 1:26 al 28. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, repita conmigo, dominio, sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, Dios dice que el deseo de Él dio dominio sobre todas las cosas. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, y repita conmigo, y sométanla. ¿Sí? Luego dice, repita conmigo, dominen. ¿Sí? Sométanla y domínela. A los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En estos versículos que hemos leído al principio de la Biblia, en Génesis, en su creación, aquí todavía no entraba el pecado, no había nada, era una perfección este mundo, esta creación, porque debe usted saber que lo que Dios formó fue perfecto. Eso debe usted
siempre estar recordándolo para que usted tenga el anhelo ferviente en su corazón de volver a tener esa perfección aquí en la tierra, porque lo era. No caímos nosotros o no fuimos puestos o no fuimos creados en un mundo imperfecto. Fuimos creados y fuimos puestos en un mundo totalmente perfecto. Perfecto, totalmente. Diana me preguntaba en estos días, dice: papá, ¿dónde entró el esfuerzo, el cansancio, el sudor para trabajar? Le dije: entró por el pecado, pero el trabajo ya existía desde antes del pecado. Pero ese trabajo era un trabajo obviamente muy diferente como el que muchos tienen. Pero nosotros como creyentes, aún ese trabajo tenemos que tenerlo como fue creado este mundo perfecto. Dice: Dios entrega toda la autoridad, todo el dominio, todo el señorío a su máxima creación, el ser humano. Yo creo que muchos conocemos casi un poco o mucho de la caída del pecado del hombre y de la mujer, pero se lo voy a narrar en 2 minutos. Dios pone al hombre y a la mujer en esta perfección. Solamente, yo siempre digo que era más fácil vivir en ese huerto que vivir ahora, porque solamente era una tentación. Solamente nomás era un árbol de todos los que estaban allí. Sí, eran 2 árboles, el árbol de la vida y de la ciencia y del mal. Solamente eran 2 cosas que el hombre tenía prohibido comer, no había más. Lo demás le dijo el Señor: haz lo que quieras. Hoy hay otras prohibiciones, ¿verdad? Y cuenta la historia que, bueno, a Eva entró en un diálogo ahí con esta serpiente representada como serpiente, o sea, la maldad, el enemigo, lo que estaba aquí en esta tierra, también creada por Dios. No quitemos ese enfoque, creada por Dios en su perfección. O sea, Dios es perfecto en todo. Su creación fue perfecta en todo. Y algo que usted tiene que saber hoy, esta mañana, que probablemente poco lo escuchamos: en esa perfección también Dios puso el mal. ¿Sí? En esa perfección puso al diablo el Señor. Porque a veces creemos que este mundo es imperfecto porque está el mal o está el diablo. No, ese no es el problema. También en su perfección, antes de la caída ya estaba el diablo. Dios lo puso ahí. Pero eso vamos a aprender hoy, esta mañana, de los pies y de las manos de nuestro Señor Jesús. Y posteriormente esa serpiente, ese diablo, como usted le quiera llamar, engaña a la mujer, entra en una plática allí. Ella cede, come de ese árbol que Dios le había prohibido, le comparte a su esposo también lo come. Dios en un sentido se molesta por esa desobediencia y entonces lo saca del huerto del Edén, y de ahí empieza lo que empezó literalmente en ellos, como lo que usted y yo vivíamos sin Cristo. Y espero yo en Dios que ahora en Cristo estemos viviendo diferente, porque ese es el propósito. Bueno, ahora Lucas 4, 5 y 7 dice así: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos. Repita conmigo: todos los reinos. ¿Sí? Sobre estos reinos, repita conmigo: reinos, y todo su esplendor. Le dijo: te daré la autoridad. Repita conmigo: autoridad. ¿Sí? Reinos y autoridad. Estamos usando palabras o escuchando palabras: dominio, estamos escuchando palabras sometimiento o señorío, estamos escuchando reinos,
estamos escuchando autoridad. Dice, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela. Repite conmigo, dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y ya Jesús le contestó otra cosa que no tiene caso citar hoy esta mañana. Aquí el diablo, por si había duda, aclara, recalca: toda esta autoridad me ha sido dada por el hombre. ¿Qué autoridad? La autoridad de esa perfección en la cual Dios puso al hombre y a la mujer y le dio todo dominio para señorear todos los reinos, toda la creación. ¿Ha escuchado usted del reino animal? ¿Ha escuchado usted del reino vegetal? ¿Ha escuchado usted del reino, tantos reinos que nos enseñaron en las escuelas? ¿Sí? Bueno, de esos reinos dice que Dios le había dado toda autoridad y señorío a el hombre. Sin embargo, dice el diablo aquí, está aclarando un punto, pasados miles de años, y dice: Jesús, yo te puedo dar los reinos, yo te los puedo volver a entregar, yo te los puedo volver a cedértelos, porque a mí me fueron entregados por el hombre, no por Dios. Por el hombre, a mí me los dio, me transfirió esa autoridad y ese señorío que él tenía. Si tú quieres, yo te doy esa autoridad sobre reinos. ¿Sí? Entonces está haciendo una aclaración el enemigo. Pero ¿qué significó en la crucifixión el que fueran clavados los pies y las manos de nuestro Señor Jesús? No olvidemos que también la crucifixión representó el pago de todos los pecados de la humanidad. Sin embargo, porque probablemente eso no lo tocamos tanto de la crucifixión, sin embargo fue la recuperación de la autoridad para el hombre. O sea, la fuerza que tuvo la crucifixión o el valor más fuerte que tuvo la crucifixión es entregarle nuevamente al hombre la autoridad y el señorío sobre los reinos. Porque escuche bien, para que usted tenga a Jesús en su corazón y usted sea salvo, usted tiene que, ¿qué dice la Biblia? Creer. ¿Sí? No basta la crucifixión, es creer en Jesús. Aún antes de la crucifixión, a Pedro se le reveló quién era Jesús. ¿Sí recuerda usted? ¿Quién se lo reveló? El Padre. No se lo reveló la crucifixión. Entonces la crucifixión, la importancia de la crucifixión, y más recalcando el punto de las manos y los pies, fue regresar esa autoridad que tenía el hombre en esa creación perfecta sobre los reinos, sobre toda cosa aquí en la tierra. Dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Repita conmigo, todas las cosas. Y cuando nosotros escuchamos todas las cosas, siempre creemos que son, valga la redundancia, todas las cosas. Dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles.
Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Lo aclara aquí. Son tronos, son dominios, son principados, son potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De qué cosas habla aquí? Que fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Nos habla de tronos, esas cosas nos aclara qué son esas cosas. Son tronos, son dominios, sean principados y son potestades. Todas estas cosas, ¿qué significa? Repita conmigo, autoridad. Escuche bien, otro dato muy importante de la creación. Cuando Dios hizo la creación, repita conmigo, lo hizo todo. Ya no hay nada que se pueda crear en este mundo. Todo está en este mundo. Nunca usted va a ver caer un pedazo de oro del cielo. Nunca va a ver usted caer un riñón del cielo. Usted no va a ver caer un hígado del cielo, una casa del cielo, ni un pedazo de madera para que usted haga su casa del cielo. No hay nada. Todo está aquí en la tierra. Dios no nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir de cosas que todavía no son creadas. No. ¿Sabes lo que le interesa a Dios? Es que tú tengas la autoridad sobre los reinos. Eso es lo que le interesa a Él. Déjeme citar solamente 2 minutos. No se me pierda, nomás lo hago como una referencia. Hoy tenemos a un presidente electo en nuestra República Mexicana con mucha autoridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Muchísima autoridad. Y este hombre, en un sentido, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Y porque tiene una autoridad muy fuerte que muchos presidentes del pasado, los más cercanos, no la han tenido. O no la tuvieron. Ahora, ¿qué falta de crear en este México? Nada, todo ya está. Está el petróleo, está el gas, están los pobres, están los ricos, están los bosques, están los mares, está todo. ¿Qué se necesita solamente para dominar, para señorear eso? Autoridad. Si ahorita Saulo Peña se va y se para ahí en el palacio y dice yo soy la autoridad, pues nadie me pela, ¿verdad? ¿Sí? Porque no tengo esa autoridad. Sin embargo, este hombre tiene toda autoridad ahorita. Bueno, a Dios lo que le interesa, mi amado, y es parte de la crucifixión, es que usted y yo recuperáramos esa autoridad. Porque teniendo la autoridad sobre todos esos reinos, dice todas las cosas. Cuando yo leí antes todas las cosas, yo pensé que pues las cosas, un carro, una moto, una casa, pero Dios no se está refiriendo a eso. Dios se está refiriendo a las cosas de autoridad que Él había entregado en su creación. Él no le entregó al hombre y a la mujer bienes, le entregó autoridad. Él no le dijo, mira, estos borreguitos van a ser tuyos, mira, este pedacito de mar va a ser tuyo, este pedazo de playa va a ser tuyo, este huerto va a ser tuyo. No, Él entregó autoridad. Vuelvo al ejemplo de nuestro presidente electo. ¿Él es dueño de todo? ¿Él es dueño de todo? De nada, Él solamente tiene autoridad. Y que por la autoridad que tiene lo hace el hombre más poderoso de México. Pero no es dueño, Él no es dueño de este auditorio. Él no es dueño de Televisa. Él no es dueño de su casa de usted. Él no es dueño.
Él solamente tiene una autoridad. Y nosotros muchas veces nos enfatizamos creyendo que de las cosas que el Señor se refiere son estas cosas materiales. Y eso al Señor no le interesaba tanto haberle entregado el reino animal, el reino vegetal al hombre y a la mujer, sino le interesó: yo te estoy dando autoridad. ¿Y qué fue lo que le entregó al diablo, el hombre y la mujer? La autoridad. No le entregó las cosas. Ninguna cosa le entregó. Lo único que le entregó es autoridad. Y hasta el día de hoy, para los no creyentes, Él tiene la autoridad. Pero tristemente para muchos creyentes, Él sigue teniendo la autoridad. ¿Vamos bien? Bueno. Colosenses 1, 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Por favor, dile al que está a tu lado: tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros los seres humanos que hemos recibido a Jesús. Por eso dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué dice? Todas las cosas. Ya sabemos que son todas las cosas, ¿verdad? Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué? La sangre de su cruz. Dice, reconcilió todas las cosas. ¿Cómo las reconcilió? Dice, por la sangre de la cruz. Reconcilia todas las cosas. O sea, Dios en la cruz alineó nuevamente la autoridad para el hombre, la línea. Por eso el Señor dice, si solamente se ponen aquí en la tierra dos de acuerdo, si ustedes aquí en la tierra atan, yo ato. Si ustedes desatan, fíjate, no dice yo ato, no, te voy a desobedecer, no. Si ustedes desatan, yo también desato. Porque dice, yo les voy a regresar la autoridad en la tierra y en el cielo. Eso dice las Colosenses. Por medio de la sangre de Jesús. Colosenses 2, 8 al 10. Mira, le está hablando a los de Colosas, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, por favor, no se dejen engañar según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos. ¿En quién? En Él. Pero antes nos aclara, no se deje engañar por filosofías, por cosas huecas, por tradiciones, por rudimentos. Porque en Él, dice, ustedes están completos. ¿Que es la cabeza de qué? Vuelve a autoridad. Vuelve a hablar de autoridad. De todo principado y potestad.
Él nos está diciendo esto, que nadie sea engañado. O sea, no te engañes, que nadie te venga a decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad. No, yo tengo una autoridad de la deidad, Jesús. Dice, no te dejes engañar. En Él habita, dice, toda la deidad, todas las cosas que hablamos al principio, porque estamos en Colosenses. Ahí está cómo van las escrituras. Y dice, ¿cuáles son las cosas? Principados y potestades, autoridad. Y llegamos a un punto aquí en Colosenses, unas escrituras muy citadas, pero poco reveladas. Ese es el problema. David hoy nos decía que si tuviéramos fe, le diríamos a esta montaña, muévete, y se movería. Pero dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Pero ¿qué palabra? Revelada. ¿Usted quiere tener fe? Usted tiene ahorita estas escrituras que estamos leyendo, que se le revelen. Porque vienen unas escrituras que hemos escuchado mucho y son muy fuertes. Sin embargo, Dios quiere que se nos revele para que nosotros aumente nuestra fe para saber lo que tenemos y que probablemente no tenemos, que es autoridad. Usted puede no tener nada. Vuelvo al ejemplo de este presidente electo. Él dice que no tiene nada. Hizo sus declaraciones y no tiene nada. Nada. Creo que ni el suro es de él, pero ¿qué tiene? Autoridad. O sea, no son las cosas la autoridad, no son las cosas el poder, no son las cosas su identidad. Por eso dice, no te dejes mover por esas huecas sutilezas que el poder está en los bienes. No. Oye, esa gente más rica de México, billonaria, no tiene la autoridad. La autoridad la tiene, como dijeran unas paisanas de la cuenca, el viejito. Y tú puedes decir, no, eso no es cierto. Y es el problema, te dejas engañar por huecas sutilezas. No, no es cierto, pastor. La autoridad la tienen los ricos. La autoridad la tiene el científico. La autoridad la tiene este. La Biblia no te dice eso. Y por eso la Biblia te aclara, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Nosotros como pastores experimentamos o estamos un poquito más con esa revelación probablemente, porque podemos ver ya, al haber trabajado con tantas personas en estos años, la debilidad de la persona. Yo traté hace muchos años al que fue el del Estado Mayor Presidencial en un sexenio, al general, yo lo traté. Y ese hombre, en su momento él fue el mero mero en el país y en un gobierno muy poderoso también, pero él se convierte. Y cuando él se convierte, uno de sus hijos, o para más aclarar, sus dos hijos, su hija y su hijo, eran drogadictos. Y entonces él pues, estaba quebrantado, ahí despertó teniendo sus hijos, él queriendo cambiaran sus hijos. Y entonces él se dio cuenta que no tenía la autoridad sobre los principados y las potestades. Y nos los trajimos precisamente al refugio aquí en San José Pacífico,
con dos greñudos, una greñuda y un greñudo, que nadie daba un peso, pero como ellos tenían la autoridad sobre los principados y las potestades, fueron liberados. Pero ese hombre poderoso no tenía la autoridad sobre los principados y potestades. Y en agradecimiento a Dios, este general se volvió pastor. No sé si ya murió, ya era un hombre grande. Y él siempre me decía, cuando me invitaba a compartir, cuando me invitaba a su casa, porque yo lo conocí antes de que fuera pastor, cuando nos atendía mi esposa, a mí unos chamacos, tenía yo 33 años, mi esposa 26. Sí, le llevo 7 años. Él siempre nos atendía en la mesa. Y yo oiga, don fulano, le decía yo, y me decía, yo soy un soldado raso, dice, usted es el general, porque usted tiene la autoridad espiritual. Yo apenas estoy aprendiendo de esto. Eso el creyente lo tiene que saber. Ahora viendo estas escrituras que usted y yo hemos escuchado muchas veces, Colosenses, ahí mismo estamos, no estamos saliendo de esa escritura, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué había contra nosotros? Contra nosotros había eso que le dijo el diablo en el desierto a Jesús. A mí me entregó la autoridad del hombre. A mí me la entregó. Yo tengo legalidad. Pásame tu tiempo con Dios un ratito, Saulo o alguien por ahí. Póngase a pensar que esta es un acta posesión, una escritura. Y el diablo le decía, aquí la tengo. Aquí la tengo. A mí me la entregaron. No me la dio Dios, me la dio a quien se la dieron. El hombre. Porque al hombre se le había dado todo señorío, toda autoridad. Y él un día, por lo que usted ya sabe, en el huerto del Edén se le dice, ten. Entonces él sí la supo conservar muchos siglos la conservó guardadita en un archivero. Yo creo rentó una caja de seguridad allí en el banco y ahí la tuvo. Y cuando viene Jesús, que empieza a mostrar autoridad, se le presenta y le dice, aquí está, aquí está la autoridad. ¿Qué pasa contigo? A mí me la entregaron. Y dice aquí en esta escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Que nos era contraria. Y usted recuerda lo que leímos hace un rato en Lucas. Dijo, yo te la doy. Nomás le pido una cosa, adórame. Y escucha esto, no es el tema, nomás se lo voy a dejar ahí un poquito. Toda persona sin Cristo que adora al diablo tiene autoridad del diablo, porque le pidió un requisito nada más. Si tú me adoras, yo te doy la autoridad. Eso de que dicen que los que adoran al diablo no tienen autoridad, eso es una mentira, eso es una verdad bíblica. Porque nosotros, acuérdense, estamos aquí en la tierra. La autoridad se la está dando a todo el creyente. A todo el creyente, a todo el creyente, a todo el creyente, a todo el creyente, a todo el creyente. Dice aquí, anulando, ¿sí? Dice que nos era contraria, quitándola de en medio, y ahora sí entramos, clavándola. ¿En dónde? Ahora,
narra la Biblia que se clavó la cruz o se clavó Jesús en la cruz? ¿Qué narra la Biblia? O sea, no fue una cruz ahí de palo y vino el centurión o el soldado y ahí clavó los clavos. No, Jesús fue clavado ahí. Y ahí entran sus manos. Y ahí entran sus pies. ¿Y a quién despoja? ¿Qué despoja en esta cruz al ser clavado? Principados y potestades, autoridad. Dice, y los exhibe públicamente. O sea, públicamente les dice, ¿sabes qué? He triunfado sobre ellos en la cruz. O sea, tuvo un triunfo en la cruz Jesús por los clavos en sus manos y en sus pies, de despojarle la autoridad al diablo. Y ahora sí, Héctor le entrega esa acta que fue dada en esa desobediencia, le entrega la autoridad a todos los creyentes. Que lo tenían, ¿qué? Principados y potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando, los despoja, les quita a ellos esa acta de legalidad que tenía, de autoridad, ¿sí? Y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anula toda el acta de posesión que tenía el diablo, despoja a las autoridades, triunfa por las manos y los pies clavados en la cruz. Dígale al que está a su lado, tú tienes el acta de posesión. ¿Para qué? Aquí vienen otras escrituras, vamos terminando ya. Marcos 6, 16, 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Regresa la autoridad de Jesús a la vida del creyente y dice algo muy fuerte esta escritura. No dice vas a orar por el enfermo. No, ponle tus manos. Porque en la cruz yo ya despojé a la autoridad de la enfermedad. Yo ya lo despojé, yo ya se la quité. Y ahora tú en tus manos vas a tener la autoridad de poner tus manos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjate, no pongas con ligereza las manos. Los primeros hombres que conocieron el evangelio y conocieron la revelación que Pablo le llegó de todo esto que nos está él narrando, el poner las manos era algo muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. Sumamente importante. Y Timoteo, pues un joven pastor, con ligereza ponía las manos en cualquiera para darles autoridad. Sabes que todas las autoridades les hacen hacer una declaración, les toman, ¿qué dice? Protesta, ¿verdad? Y entonces el Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no pongas con ligereza las manos, porque Timoteo sabía lo que representaban sus manos. Se le había revelado toda la autoridad que tenía en sus manos y dijo, y ya Timoteo, como un buen chavo, pues hasta se divertía con lo que tenía.
Y entonces le dice Pablo, no pongas con ligereza las manos. Se lo estás poniendo a quien sea. Génesis 39:3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Josué 1:3-4. Yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar. Ahora sí, repita conmigo, todo lugar. No que te voy a entregar, sino que yo te restituí la autoridad a ti, que pises la planta de vuestro pie, desde el desierto y Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar rojo, mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. José y Josué, usted lo sabe, no vamos a meternos en ese tema, era un tipo de nuestro Señor Jesús, ellos dos. Y ellos dicen que todo lo que hacía con sus manos este tipo de nuestro Señor Jesús, que se llamaba José, prosperaba. En la vida de todo creyente, todo lo que pase por tus manos tiene que prosperar. Por eso, doctores, doctoras que están aquí, cuando usted hagan una operación, sepan que tienen toda la autoridad espiritual para que sucedan cosas maravillosas. Usted que es un arquitecto, cuando hace un dibujo y un plano, tiene toda la autoridad para hacerlo mejor. Usted contador que ve las finanzas de empresas o de su propia vida, sabe usted que cuando usted toque las cosas, usted van a prosperar. Y sepa usted que todo lo que pise. Tengo un familiar que me tuvo en su momento que prohibir ya pisar sus propiedades, porque cada propiedad que pisaba pasaba a mí. Y un día me dijo no, y apenas fui a un lugar y le dije a la persona, voy a venir a pisarlo. No, pastor, ya va a ser de usted. Pues sí, va a ser de mí, porque yo lo voy a ir a pisar. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, le dijo el Señor. Usted tiene que pisar. Usted dice, ¿usted qué quiere? ¿Autoridad o quiere cosas? La autoridad. Eso es todo. Teniendo autoridad tenemos todo. Todo. Pero muchos están empecinados en las cosas. Las cosas vienen por la autoridad. Este hombre que le cité hace un ratito, el viejito, 6 años no se va a preocupar de su vaso de leche y de su atole y de su tamal con bolillo. Todos se los van a regalar, ¿sí o no? Si viene a tu casa, ¿a poco le vas a cobrar? No, tenga, porque tiene que. Porque no le das a cualquier viejito el atole, ¿verdad? ¿Sí o no? Se lo das a quien tiene la autoridad. Termino con estos versículos. Colosenses 2:20-22. Pues si habéis muerto en Cristo, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Si ya moriste a esos rudimentos, espero que ya hayas muerto un poco hoy, que ya estás medio moribundo. Va el último garrotazo. Porque como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, y fíjate dónde se mete, ni aún toques. En conformidad, dice entre paréntesis, a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Perdón? Colosenses 2:20-22. ¿Sí? Dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques manos, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, hay doctrinas que dicen, no toques. ¿Y sabes de dónde viene todo ese asunto?
del principio del huerto del Edén, que por el pecado, ¿sabes qué le dijo la serpiente a Eva? Dice, mira lo que te dijo tu Dios, que ni siquiera toques ese árbol. Y el Señor jamás le dijo eso, le dijo no lo comas. Pero el diablo distorsionó eso y le dijo, tu Dios hasta no quiere que toques. Y todo eso por siglos y siglos y siglos y siglos, muchos cristianos tienen el rudimento. No, es que esto es propiedad de fulano. Y el Señor dice, tócalo, tócalo. No, que este terreno es de mi pariente, mi compadre. Písalo y tócalo. 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 Dice, no estés creyendo en cosas. Por eso no sé quién testificó, creo que Héctor o Eri, ¿no fue? Que ahí anduvo tocando mi carro, ¿verdad? Y el ingrato se la creyó y pues me lo quitó. Y le pasó el tips al otro, y el otro un día que lo encontré acariciando así como a su mujer, mi camioneta, así, y mira, estoy enamorando. Y pues también se la tuve que dar. Tócalo. El enemigo no quiere que toques. Escucha bien, la autoridad de nuestras manos y pies se termina cuando son atadas, mucho más clavadas, esposadas. Cuando a una persona se le suprime de su libertad, cuando se le ponen esposas, ¿verdad? Inmediatamente queda atado a algo, pero que ya no es libertad. Mientras tú estés atado a tus manos y tus pies, mi amado, mujer, hombre, seguirá siendo esclavo. En la cruz esas manos fueron desatadas. Toca a tus hijos, bendícelos. Toca tus propiedades, camínalas. 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 Tócalas. Jesús no despojó al diablo de cosas materiales. Lo despojó de esa autoridad delegada que tenía. Con esa autoridad nosotros tenemos que gobernar. Dios lo que le interesa hoy, esta mañana, creyente, mujer, hombre que estás aquí, es que tú sepas que tienes una autoridad de parte de Jesús, porque en la cruz fueron clavadas sus manos y fueron clavados sus pies, y te restituyó la autoridad que había entregado Eva y Adán en el huerto del Edén. Quitó esa acta que hablaba de que tú le habías dado la autoridad. Tómala. Tómala. Pruébalo. Empieza a experimentar. Suceda lo que esté sucediendo en tu hogar. Hay gente que dice, es que tengo esto aquí, que esta cantina que me hace ruido. Ve y tócala. Y repréndela que se vaya para otro lugar, pues a alguno le va a hacer daño, pero tú ya te libraste. Y se va, porque se va. Termino con esto. El día de ayer, antier, hacíamos un recordatorio con mi esposa. Hace 18 años, cuando se abrió la escuela allí en el mercado, en la esquina donde está Coimpa y la UNIP, literalmente, ese lugar era lleno de muchachos que se drogaban y personas que tomaban, olvídate. Las palmas, que eran 22, me acuerdo que eran 22 palmas en ese terreno, se metían a bajar los cocos estas personas. Y cuando nosotros dijimos que íbamos a abrir una escuela ahí, híjole, algunos padres me dijeron, oiga, pero es que ahí es un nido de delincuencia. Le dije, pues las cosas van a cambiar, nomás denos chance. Y se limpió ese lugar. Cuando llegamos a este lugar, de esta esquina a la otra esquina había un terreno que se llamaba, donde estaban las personas que le decían el escuadrón de la muerte.
¿Sí los conoció usted? Que usted, aquí estaban a una cuadra. Llegamos aquí hace 14 años a empezar a fincar. No, hombre, era un problema. Y todo se quitó. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido la autoridad sobre potestades y principados. Usted tiene la autoridad. Usted tiene la autoridad. Toque, pise. Ya no regresaron esa autoridad. Que se les antojó a esta pareja regalarla. Siempre los principios regalamos. Como dijera un pastor, no hombre, hay cristianos que por 500 pesos venden su salvación. Y así hay creyentes que por una migaja, un plato de lentejas como Esaú, que le pertenecía a su primogenitura, la regaló. Así hay personas, creyentes, que por un bien material regalan su primogenitura. Ahí se enclaustran. Ahí empiezan a adorar a eso, un negocio, un trabajo, una profesión. Empiezan a adorarlo y empiezan a perder su autoridad. Usted no pierda su autoridad. No pierda su autoridad. Rescátela. Ya le fue dada por Jesús. Póngase en pie. Cuando llegue a su casa, espero que lo haga, por favor, se lo pido, porque la fe viene por el oír la palabra y que se nos revele. Lea usted, en muchas versiones lea Colosenses 2, Efesios 1, y usted va a encontrar cuántas cosas tiene. Hoy testificaba Diana muchas cosas, todo solamente ha sucedido instantes, momentos que nosotros hemos decidido tener la autoridad sobre las cosas. Y créalo, que cuando uno en un sentido se le olvida a uno eso, le empieza a ir como, usted ya sabe. Pero Dios no quiere eso. Usted tiene la autoridad. Tiene la autoridad. Levante sus manos. Repita conmigo. Jesús, te doy gracias porque en la cruz, al ser clavadas tus manos, mi autoridad regresó sobre todo principado, sobre toda potestad, y me regresas la autoridad, el dominio y el señorío sobre este mundo. Me lo regresas por esos clavos en la cruz del Calvario. Te doy gracias. Baja tus manos y empieza a mover tus pies. Y dile: Señor, gracias, porque toda autoridad me has regresado a mis pies, que todo lo que piso, tomo autoridad. Por esos clavos en tus pies me ha sido regresada. Y hoy creo que todo lo que pisare la planta de mis pies es nuestro, es mío. Hoy tomo dominio, hoy tomo autoridad, hoy tomo señorío sobre todo principado, sobre toda potestad, porque todo el dominio en este mundo es espiritual, no es físico. Ahí están mis riquezas, ahí están mis propiedades, ahí está mi salud, ahí están mis terrenos, ahí están mis bienes, ahí está todo. Y yo hoy lo toco y lo piso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.